bienvenidos nuevamente a una conferencia enmarcada en el programa de transferencia de conocimientos, que es coordinado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Me gustaría dar las gracias a nuestros invitados por parte de la Universidad de Colima, doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, arquitecto Juan Diego Gaitán Rodríguez, delegado Campus Colima, maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de orientación educativa y vocacional, maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de Educación Media Superior, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua, al estudiante Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora de CUBI, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, directora de la Facultad de Psicología, que es nuestro plantel anfitrión. Por parte de la Red Global MX España, agradecer a la maestra Gabriela Núñez, presidenta, a la doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, amigos y miembros de la red. Gracias también a los estudiantes de la Facultad de Psicología, directores de facultades de la Universidad de Colima, a los estudiantes de diversos programas educativos que nos acompañan por Zoom, así como por Facebook Live, y al representante de Comunicación Social para la cobertura de la conferencia, licenciado Jorge Vega. Me gustaría ceder en este momento la palabra a la doctora Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, directora de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, maestra Claudia. Y bueno, pues saludo con gusto a las autoridades que hoy nos acompañan y al público también que tuvo a bien venir a este evento tan importante. Agradezco que hayan elegido a la comunidad de psicología como anfitriona de este evento, que sin duda fortalecerá el aprendizaje principalmente en torno a contenidos como procesos psicosociales en la adultez mayor, así como de los procesos de violencia, discriminación y exclusión que actualmente se encuentran establecidos en nuestro plan de estudios de la licenciatura en psicología, aunque también permea hacia los estudios de maestría y doctorado. Aunque sabemos que los procesos de discriminación son un tema que debe de ser abarcado desde el enfoque y metodología interdisciplinar, a la psicología como ciencia, disciplina y profesión nos compete fuertemente, pues para la comprensión de este tipo de conductas, las aportaciones de la psicología social y de los grupos son fundamentales para el estudio e intervención de procesos psicológicos claves, tales como el prejuicio, el estigma, los estereotipos con valoraciones negativas, así como de establecimiento de las relaciones interpersonales y de procesos identitarios marcados por la pertenencia o rechazo entre los diversos grupos de nuestra sociedad. Este tema de edadismo me evocó cómo hemos pensado la adultez mayor y cómo se ha materializado en la infraestructura, pero también en las formas en cómo percibimos y tratamos a las personas mayores. Por ejemplo, hace tiempo me tocaba dar la materia de intervención psicológica en población adulta y junto con mis estudiantes asistíamos a los asilos. Me cuesta decirles así, pero por ahora no encuentro otra denominación. Hacíamos el recorrido y veíamos los espacios prácticamente cerrados, poco abiertos al espacio público, con colores pálidos, pocas plantas, hombres y mujeres separados para que no realizaran ningún tipo de noviazgo o enamoramiento. Ni hablar de espacios recreativos, a lo más tenían un comedor y un patio común. Yo les decía a mis estudiantes, por favor, prepárense muy bien para que cuando yo sea adulta mayor y les toque atenderme, al menos cuenten con un espacio donde podamos ir a caminar, a ver plantas, a convivir con nuestros perros, nuestras mascotas, a escuchar música, a bailar, aunque debido a las condiciones en que tal vez estemos, bueno, pues tendrán que ser sumamente adecuados para podernos movilizar. Y además, ¿dónde poder enamorarse, verdad? Porque eso estaba prácticamente prohibido en ese tipo de lugares. Y sí, esta ha sido la percepción social de la adultez mayor, que espero poco a poco iremos cambiando. Y lo mismo debe suceder en cuanto a la percepción de la juventud, abrir más espacios, no solo físicos, sino de formas de relacionarse. Por lo anterior, considero altamente pertinente el tema de edadismo para continuar con la desarticulación de la discriminación a estos grupos poblacionales. Finalmente, quiero reiterarles esta invitación a escuchar a nuestra invitada, la doctora María Guadalupe Jiménez, experta en el tema y quien con una mirada desde afuera
puede compartirnos sus conocimientos para enriquecer nuestro quehacer académico. Muchas gracias y mucho éxito en esta conferencia para todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Nancy. Ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicología social por la UNAM, doctora en psicología clínica y la salud y máster en psicología general sanitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son vejez, resiliencia psicológica, emociones y psicología positiva. Es autora y coautora de diferentes artículos de investigación publicados en revistas científicas indexadas. Actualmente labora en la Universidad Internacional de La Rioja en el Máster de Educación y es miembro de la Red Global MX Capítulo España. Y sin más, le cedo la palabra, doctora Guadalupe Jiménez. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Nancy Elizabeth, por su reseña, que es muy ilustrativa, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, no solamente en México, en todo el mundo. Pero bueno, merece la pena mencionar que el tema de la vejez es de muy reciente estudio en nuestro país, en México, y en parte por eso se dan muchas de las condiciones que usted ha mencionado, aunque reitero que si bien se puede acentuar por algunos detalles en nuestro país, es una condición global. Entonces merece la pena hablar de ello porque está muy enmascarado. Entonces, bueno, antes que nada, quisiera agradecer la invitación a las autoridades de la Universidad de Colima, a las autoridades de la red, por haberme considerado y sobre todo a todos los asistentes, ¿verdad?, que a esta hora se han dado un tiempo para estar con nosotros. Y me voy a permitir compartir la pantalla para poner la presentación. A ver. ¿Ya se ve completa? Ya, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, pues he titulado este trabajo Edadismo, una pandemia por combatir, porque es un fenómeno que se ha hecho evidente y los estudiosos en el tema de vejez, los que han estado muy involucrados con el estudio el proceso de envejecimiento, han levantado la voz, ¿no?, por la situación que han vivido las personas mayores en este periodo de pandemia y sobre todo porque es una situación, ahí está, es una situación que siempre ha existido, pero que en la pandemia no se hizo más que evidente. Pero antes de hablar de edadismo, merece la pena reflexionar acerca del envejecimiento poblacional. Aquí tenemos unas gráficas de cuál es la pirámide poblacional que se vivía en 1980, en el año 2020, apenas hace 2 años, y lo que se va a vivir en el 2050. Estas pirámides poblacionales, si las vemos bien, en la base es muy amplia, ¿verdad? Y conforme van avanzando los años en edad, conforme va avanzando la edad de los individuos, la pirámide se va eh, haciendo más angosta, con lo cual indicaba que personas de ya en los años 80, de 70 años en adelante, pues eran muy pocas, ¿verdad? Eh, la población era mucho más eh, abundante, pues había mucho más niños, un poquito menos de jóvenes, gran cantidad adulta. ¿Qué pasa en los años 20? Se ve como ahora, por muchos fenómenos sociales, pues tenemos mucho menos niños de los que había en el año 80, pero mucho más personas mayores a partir de 60 años y ya no digamos, por ejemplo, a partir de los 85 años de edad. En esta pirámide no se ve tan acusado, ¿verdad? Pero podemos observar cómo en la pirámide de que se espera, en lo que esperamos que haya en los años 2050,
pues este envejecimiento poblacional se irá acentuando mucho más. Tendremos mucho menos niños, menos adolescentes, menos personas adultas y mucho más personas mayores de 65 años. Este envejecimiento poblacional, que aún no es tan acentuado como es el envejecimiento que se vive en países europeos o en Estados Unidos, en donde el envejecimiento poblacional ya era una llamada de alarma para los gobiernos por todos los procesos sociales que implica y todos los retos sociales. Es un fenómeno que en México tiene poco de presentarse como una alarma, pero que se tiene que atender porque constituye diferentes necesidades para las personas mayores, constituyen retos para los gobiernos, retos que tienen que atender una salud en esta población y tienen que además visualizar hacia un futuro y contar con los recursos para atender a la población, no solamente mayor, también a la población más joven. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, uy, creo que no avanza. Cuando hablamos de envejecimiento, pues hay que pensar en cómo se está dando este envejecimiento en la población. También cuando hablamos de envejecimiento y nos dicen, bueno, una persona mayor, me gustaría preguntar qué es lo que nos viene a la vista, a la vista, ¿no? A la cabeza. ¿Qué es lo qué imagen traemos a nuestra memoria, a nuestros conceptos de envejecimiento? Muy probablemente pensemos en una persona como la que va a aparecer aquí, porque está un poco lento este paso de, ahí está. Muy probablemente nos venga una imagen gris, una imagen de una persona pues opaca, eh, llena de arrugas, de canas, pero también con un semblante triste. Eh, Tal vez con un semblante sin esperanza, una persona que ocupa un lugar recóndito en las familias e incluso que puede ser una carga, ¿no? Estos son algunas imágenes mentales porque forman parte de los estereotipos. Sin embargo, merece la pena apuntar que en lo que es el ciclo de vida del ser humano, la etapa del envejecimiento es la etapa más heterogénea en el desarrollo de los individuos, en el desarrollo humano. Mientras que cuando somos niños, cuando somos adolescentes, se esperan etapas evolutivas muy parecidas, etapas muy homogéneas. En el periodo del envejecimiento, las personas han vivido una serie de experiencias tan diferentes que su proceso de envejecer, su proceso de hacerse mayor, va a depender de muchos elementos que va a hacer que haya muchas formas de envejecer. No solamente un envejecimiento, muchas formas de envejecer que va a hacer que las personas sean muy distintas, que tengan rostros muy iluminados, que sean muy felices, que vivan con mucho bienestar, personas muy activas y con mucho potencial. No solamente esas personas, esa imagen que tenemos de la persona mayor, ¿verdad? Bueno, esa imagen que tenemos de la persona mayor está dada, como bien lo decía la maestra Nancy, la doctora Nancy, por una serie de estereotipos que podemos llamar edadismo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos estereotipos inundan nuestra vida, inundan nuestro concepto, toda nuestra cognición de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos tan arraigados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de que están condicionando nuestra forma de percibir a las personas mayores, nuestra forma de actuar con ellos, nuestra forma de relacionarnos con ellos. Y esa forma que nosotros tenemos de verlos, de relacionarnos con ellos, impacta también a las instituciones, llegándoles incluso a negar derechos que tienen, como son los derechos a la salud que se vio durante la pandemia, ¿verdad? Es por ello
por el hecho de que se encuentren tan enmascarados que es necesario hablar del edadismo. Esta llamada de acción contra el edadismo está dado por muchas instituciones, principalmente por la Organización Mundial de la Salud, porque afecta de manera considerable a las personas mayores, ¿no? Aquí tenemos cómo el ver a las personas mayores, el concebir a las personas mayores, también va a impactar en la forma en que ellos se perciben a ellos mismos. O a sí mismos. Esta percepción hacia ellos mismos va a condicionar su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de tener expectativas hacia un futuro y de relacionarse con las demás personas, lo cual es realmente muy importante, ¿no? De alguna manera están limitando, enmascarando todas las potencialidades que pueden tener, como podemos tener todos en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? De acuerdo a lo que creamos de nosotros mismos, de acuerdo a nuestro autoconcepto. Entonces, el edadismo afecta directamente el autoconcepto de las personas mayores y sus potenciales conductuales hacia diferentes proyectos. Bueno, ¿qué estereotipos tenemos de las personas mayores? Pues que ya están seniles, que son una carga, que son incompetentes, incluso los podemos representar en nuestra forma de actuar, ¿no? Uy, esta persona ya está chocha, ya no le hagas caso, porque mira, ya como tiene de canas, de arrugas, como si ya no valiera la pena, ya no mereciera la pena lo que las personas mayores pudieran opinar, pensar, decir, aportar. Hay que recordar que en tiempos muy anteriores y en otras culturas, las personas mayores, a diferencia de lo que puede ocurrir en las culturas occidentales, eran muy valoradas y son muy valoradas. Se valora mucho su sabiduría. Por eso en algunas culturas están los consejos de ancianos, ¿no? Y se les pide consejos, se valora mucho su saber. Bueno, ¿cómo se pueden reflejar también estos estereotipos y prejuicios cuando sin saber si la persona tiene problemas auditivos? Porque también es bien cierto, ¿no? Que conforme va avanzando la edad, este envejecimiento va acompañado de un deterioro físico. Pero sin que nosotros conozcamos esto, les hablamos alto, les hablamos lentos, como si ya no comprendieran, como si ya no escucharan bien, con frases cortas. A veces hacemos una voz así como hablándoles como niños pequeños, los infantilizamos. Y bueno, ocurre otro fenómeno también, que es el fenómeno de la discriminación. Son personas que han perdido ese, bueno, de acuerdo, dependiendo de cómo se les trate y qué ocurre en la familia, realmente pueden ser víctimas de abuso de los propios hijos o abuso de las instituciones, ¿no? Al no brindarles los recursos que están solicitando o que necesitan para mantener un estilo de vida o simplemente para solventar sus necesidades eh, más básicas. Somos negligentes. A veces hay una negligencia familiar, institucional y social hacia las necesidades que están presentando. Les voy a contar, aquí en España es común ver espacios especialmente diseñados para las personas mayores y condiciones en las calles para que una persona mayor pueda salir a dar un paseo, pueda salir a hacer una compra y si tiene necesidad de sentarse en algún lugar, porque es normal que se cansen, hombre, todos nos cansamos, ¿no? Después de caminar un rato, más las personas mayores, tienen bancas, hay bancos o bancas y se pueden sentar, pueden salir a tomar un café. En los centros comerciales hay baños a donde pueden ir ellos y cualquier persona, ¿verdad? Es decir, se han adaptado espacios
que permiten que las personas mayores continúen siendo parte activa de esa sociedad. ¿Qué pasa en México? Y lo digo con conocimiento de causa porque tiene muy pocos meses que acabo de regresar después de una estancia de muchos años. Yo salía con mi mamá y si ella quería ir al baño, era un drama. ¿Por qué? No hay baños. Si está cansada, es un drama porque no tiene dónde sentarse. Incluso cuando tenía que ir al baño, tenemos que pedirlo como un favor súper especial en algunos comercios, a pesar de que eso está marcado por la ley, ¿no? Es decir, en nuestra sociedad no se ha pensado en incorporar a las personas mayores en esta dinámica social, ¿no? Se les ha excluido. Eso puede considerarse una forma de negligencia, pero también una forma de maltrato social e institucional. Y no digamos aquellos en donde, bueno, realmente hay un maltrato emocional y físico, ¿verdad? Lo que dice aquí el edadismo es prevalente, ubicuo, no nos damos cuenta de que estamos cometiendo conductas discriminatorias hacia las personas porque no las reconocemos, no hemos hecho conciencia de ellas. Otro ejemplo es toda la serie de memes que podemos ver por ahí, ¿no? Como los que están aquí en la pantalla, y que se incrementaron en la época de la pandemia, en donde, por ejemplo, el que está aquí en medio que dice, esperamos que los abuelitos tengan como coronavirus para no pagar sus pensiones, ¿no? Imagínense. Fue muy claro que durante la pandemia prevalecía la, la atención hacia las personas más jóvenes, primaba la atención a personas más jóvenes que a personas mayores. Incluso llegó a haber una recomendación que afortunadamente se echó para atrás, ¿verdad? En donde decían que tenían que atender de manera preferente a las personas más jóvenes que a las personas mayores. Después hubo un debate, un escándalo social y se cambió eso, diciendo, bueno, tienen que ser otras condiciones las que marquen cuál es la prioridad de atención sanitaria. Bueno, el edadismo tiene un impacto a nivel individual, como ya les decía, pero también un impacto a nivel social. Ya he comentado que a nivel individual las personas van incorporando en su forma de verse, de concebirse, todas esas percepciones que reciben de los otros. Es como un espejo, ¿no? Y todo eso reduce su calidad de vida. Al no tener la facilidad de movimiento en la sociedad, al no contar con esos recursos que les pueden ayudar su movilidad en el exterior, al de alguna manera obligarles a tener una vida muy cerrada para muchos, ¿eh? Ya decía, es una etapa muy heterogénea, puede ser para muchos y para otros otra realidad, ¿no? Muy enclaustrada en un núcleo familiar, estamos reduciendo sus posibilidades de interacción social, con lo cual promovemos el aislamiento. Y aquí cabe el comentario, el paréntesis de que uno de los factores que se ha encontrado congruentemente o repetidamente en las investigaciones como protector de la salud de las personas mayores, como protector de su bienestar emocional, son las redes sociales, el poder mantener relaciones sociales con el entorno, con los amigos, con la familia. Entonces, si estamos limitando esa posibilidad de interacción social, estamos reduciendo su bienestar físico y también su bienestar emocional. Pero también al concebirles a las personas mayores, imagínense, mayores de 65 años, cuando en la etapa en que vivimos, una persona de 65 años la podemos ver joven, vital,
con pleno uso de todas sus capacidades, incluso puede ser la época más plena de su vida por el gran crecimiento cognitivo que ha desempeñado. En las instituciones ya es impensable contratar a una persona mayor de 65 años. El edadismo en el medio laboral incluso se vive ya en etapas mucho más tempranas. Empiezas a buscar trabajo y si ya tienes 45 años, ya también estás fuera de posibilidades, ¿no? Entonces, en el medio laboral, el edadismo afecta desde mucho antes. Con lo cual, se lleva a las personas a estar en riesgo de sufrir mayor pobreza y vulnerabilidad económica, vulnerabilidad financiera. Además, durante la vejez, pues, se incrementan muchísimo los gastos en la salud, ¿no? Hay que comprar medicinas, hay que pagar más doctores, más especialistas, cuando se requieren más recursos económicos y cuando esta situación de discriminación laboral, pues los coloca en esa vulnerabilidad financiera. Y luego lo que dice aquí, el que cuenten con menos recursos de interaccionar y de moverse físicamente, de realizar actividad, de mantenerse activos, pues también los lleva a tener una peor salud física y una peor salud mental. Entonces, son cosas que se podrían evitar si tenemos políticas de envejecimiento activo en donde se puedan ir eliminando estas formas de discriminación. A nivel grupal, a nivel comunidad, bueno, como ya decía, una sociedad que no incluye a las personas mayores se verá también debilitada, ha perdido un gran recurso, ¿no? El tener estos estereotipos tan negativos limita muchísimo las relaciones intergeneracionales. Los niños, los jóvenes ya no quieren ir con los mayores, ya consideran que pues no les apetece estar con ellos, no les va a aportar nada, se van a aburrir. Entonces, estos estereotipos también están afectando estas formas de interacción que, por una parte, enriquecen a los más jóvenes, pero también a los mayores. Y bueno, las personas, ya decía, muchas, la gran mayoría, afortunadamente, cuenta con una capacidad cognitiva muy, muy buena y pueden rolarse en proyectos como cursar otra carrera, y estos estereotipos negativos influyen en que no se involucren en esos nuevos proyectos o incluso que en las instituciones no se les acepte porque es una pérdida de recursos, ¿no? Por supuesto, el edadismo contribuye a políticas sociales que ponen en desventaja y discriminan a los adultos, como las que les comentaba, de atención a la salud, que afortunadamente se echó hacia atrás. ¿Qué pasó durante la pandemia? Una de las principales poblaciones que se trataba de proteger era a las personas mayores, porque dentro de esos estereotipos tenemos que las personas mayores son las más vulnerables, eliminando uno de los recursos más importantes, como ya les decía, que es el de establecer relaciones sociales, tener una red social. Con esta serie de políticas que se implementaron, Sebastián Castro nos lanzó unas preguntas de reflexión y nos decían, ¿realmente son las personas mayores las más vulnerables? ¿O nosotros las estamos haciendo más vulnerables por la forma en que estamos procediendo hacia ellos? ¿Se ha protegido a las personas mayores o se les ha estigmatizado con las medidas de aislamiento obligatorio? ¿Se ha respetado y considerado su valía o se les infantilizó o se les infantiliza mediante prejuicios y generalizaciones que violan sus derechos? Como ya les decía,
Si bien algunas personas pueden estar en un estado de vulnerabilidad, porque es verdad que así pueden estar, hablar de envejecimiento es tan heterogéneo que nos podemos encontrar afortunadamente un porcentaje muy grande que están en unas condiciones realmente saludables, fuertes, con un deterioro físico que es normal, pero que les posibilita llevar una vida activa, ¿no? De hecho, en investigaciones que hemos hecho y que son consistentes con muchas investigaciones, las personas mayores expresan ser muy felices, expresan incluso que es una etapa, la etapa más feliz de su vida, con lo cual hablamos de que las personas mayores tienen muchos recursos psicológicos para afrontar las adversidades que están viviendo en su estado vital, ¿verdad? Todas estas cosas nos llevan a plantearnos cuál es el papel del Estado y la responsabilidad del modelo social neoliberal en la magnitud de la crisis, ¿no? Ante una crisis como la pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones se dieron en la pandemia? Emergió un trabajo online que para muchos nos salvó, ¿no? Nos salvó de esa situación de aislamiento, pero que por otra parte acentuó las desventajas de las personas mayores. ¿Por qué? Porque la alfabetización que tienen las personas mayores en cuestiones tecnológicas es muy baja. ¿Qué otra situación se dio? Bueno, que en resumidas cuentas, se incrementó el edadismo, se incrementaron los estereotipos que marcan a las personas mayores como personas más vulnerables. Aquí tenemos esto. La pandemia incrementó el edadismo contra las personas mayores, señalando todos aquellos aspectos que están en la parte oscura del envejecimiento, ¿verdad? Y haciendo, yo diría, provocando que las que no estaban en esa parte oscura se acercaran más a ellas. Ajá. También hay que, también hay que hablar del sistema de cuidado. Y plantearnos si este sistema de cuidado está respondiendo a las necesidades que tienen las personas mayores, porque todos hemos sido cuidado o seremos cuidadores de personas mayores. Y en este sistema de cuidado, los gobiernos también tienen una responsabilidad. Habrá que preguntarnos si los gobiernos están respondiendo adecuadamente a las necesidades de cuidado, que por otra parte es un derecho. Y recurro otra vez, no quiero ser chocante en esto, pero sí recurro a países, por ejemplo, europeos, en donde este sistema de cuidado, y también es normal, ¿no? Que esté más avanzado, porque ya decía, el envejecimiento poblacional en países más avanzados del primer mundo de Europa, pues también se ha venido viviendo desde hace mucho tiempo, o sea, llevan un camino mucho más avanzado que en México y es un aspecto en el que hay que trabajar. Tenemos retos hacia el envejecimiento, retos que van desde lo individual, en donde nosotros nos tenemos que plantear y repensar cómo vemos a las personas mayores, qué pensamos de las personas mayores y cómo nos dirigimos hacia las personas mayores. Estos retos se irradian así como si fuera una onda expansiva hacia la comunidad, porque también son retos de la comunidad y por tanto retos sociales, retos que tienen que asumir todos los países y con esto alinearse a las políticas de la Agenda 2030, en donde también las personas mayores, el envejecimiento y el combatir el edadismo forman parte, ¿no? de esta Agenda 2030. ¿Qué podemos hacer para reducir el edadismo? Pues tenemos una línea de acción bastante amplia que toca todos los aspectos que ya he mencionado. Ajá. Aspectos de cuidado, aspectos que tienen que ver con
el retiro, la jubilación de las personas y las posibilidades que las personas tengan para continuar su desarrollo personal en esta época de la vida. Políticas que tengan que ver con reducir la pobreza, proporcionar vivienda, que es otro tema muy amplio del que se puede hablar, ¿no? La vivienda durante la vejez. Algo muy importante, prevenir el maltrato hacia las personas mayores. Todos estos son temas que dan para muchas charlas, ¿no? Porque es increíble, pero hay una alta prevalencia de maltrato y de diferentes tipos de maltrato hacia las personas mayores y desgraciadamente eso está muy enmascarado. No se da a conocer, ¿verdad? Las mismas personas mayores lo mantienen oculto y crear entornos amigables como los que les contaba. Las políticas o la intervención educativa tiene que dirigirse hacia las personas mayores. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer para envejecer activamente. Se habla mucho del envejecimiento activo, ¿no? En donde las personas tienen que comprometerse con su propio envejecimiento. Ujú. Y bueno, para que esto ocurra, también se tienen que hacer intervenciones en donde nosotros los psicólogos tenemos mucho trabajo y es un campo laboral, ¿verdad? Para las personas que están estudiando, pues aquí hay un foco amarillo, ¿no? Hay que llamar la atención. Es un campo con mucha apertura. Si decimos que la población está envejeciendo y que va a necesitar intervención para que aprendan a envejecer, intervención para otras etapas de la vida también y reducir edadismo. Entonces ahí se abre unas, un campo laboral muy prometedor para los psicólogos. Y por supuesto, ¿por qué no? Intervención en cuanto a promover estas relaciones intergeneracionales. A través de estas intervenciones intergeneracionales, en verdad que se va a enriquecer la sociedad. Los niños, los jóvenes, los adultos van a enriquecerse de la gran experiencia de las personas mayores. Y por otra parte, las personas mayores van a aprender todo aquello nuevo en donde, como decía, ya no están tan puestos, ¿no? Por ejemplo, se pueden alfabetizar tecnológicamente. Podemos hacer talleres en donde los jóvenes pues les enseñen a las personas mayores a usar la tecnología y a su vez las personas mayores tendrán muchísimo que enseñar a los más jóvenes. Ujú. Y mucho hacer intervención en personas más jóvenes para prevenir el edadismo y sensibilizarlos sobre lo perjudicial que es para el tener estereotipos, ¿no? Bueno, hay un modelo que propone Levy que es educación positiva hacia la vejez, en donde plantea dos elementos. Por una parte, estas intervenciones que ya estoy hablando, que son intervenciones de tipo educativa, con intervenciones de contacto intergeneracional. Si las juntas y se interviene con niños, con adolescentes, de alguna manera se va a promover un envejecimiento positivo, porque todos vamos a ser mayores. Y además en las personas mayores se va a promover ese envejecimiento positivo. Y muy importante, crear entornos amigables para ellos, entornos amigables que tienen que involucrar sus viviendas, hacer unas viviendas seguras, unas viviendas libres de riesgos. Ya sabemos que los riesgos en el envejecimiento se incrementan cuando hay caídas y fracturas, es cuando hay mayor declive físico, ¿no? Crear redes de apoyo, redes de relaciones sociales, porque ya decíamos, es uno de los factores que más protegen la salud emocional y por tanto la salud mental de nuestros mayores. Permitirles y crear
empleo, permitirles seguir participando en esta vida económica, creando un empleo, pero no un empleo como el que dan algunos comercios en donde tienen a las personas empacando la compra sin un sueldo, ¿no? Y dependiendo de la propina que se le dé. No, un empleo en donde se respeten sus derechos laborales y donde se aproveche todo ese saber y ese potencial que tiene. La respeto e inclusión social, si hacemos todo esto, seguro. Incluirlos también en toda la gestión social. Ujú. Hacerlos partícipe de toda esta gestión social que se tiene que gestar, que se tiene que echar a andar, para que no solamente sean receptores, sino para que ellos se involucren en este plan de acción. Son ellos los que nos van a decir qué necesitan, cómo lo necesitan, y a través de eso, pues se va a poder hacer efectivo. Si no los involucramos a ellos en este plan de acción, podemos echar palos, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa expresión? ¿Tumbo de palos? Bueno, errar, ¿no? Ellos tienen que estar involucrados activamente en estas acciones en donde ellos son el centro de atención, ¿verdad? Para que sean exitosas, ellos tienen que estar en el centro, participar en su planeación, en su ejecución y luego en su disfrute. Y recordemos que todos vamos a llegar a ser mayores. Entonces, lo que se haga ahora por ellos, como decía la profesora Nancy, lo vamos a disfrutar todos en algún momento de la vida. Y de hecho, lo que se haga ahora por ellos, lo vamos a disfrutar ahora. Una ciudad amigable con las personas mayores, un entorno amigable con las personas mayores, va a ser un entorno amigable con los niños, con los adolescentes. Ujú. Pero hay que también enseñar a respetar a nuestros niños y a nuestros adolescentes esos entornos para que duren, ¿verdad? Y bueno, espero que lo que les he venido a platicar aquí en un ratito sirva eh, como para sembrar una inquietud sobre una línea de trabajo, una línea de investigación. Realmente es apasionante y se abre, ¿no? En México el estudio del envejecimiento tiene mucho, mucho que dar. Ujú. Y pues nada, con esto me despido. Muchas gracias. Ahí está Madrid, que es donde vivo, y la Ciudad de México, que es de donde soy originaria y que también vivo ahí. Estoy ahí entre medias siempre, en mi correo electrónico, por si puedo ser de ayuda o alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Y muchas gracias. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Jiménez. Ha sido una ponencia excelente y pues con muchos temas para reflexionar y debatir. Y tenemos aquí ya la primera pregunta. Dice, soy cuidadora de mi mamá, quien es una persona de la tercera edad. Por experiencia veo que estamos lejos de contar con entornos amigables para las personas mayores. ¿Por dónde podríamos empezar? Muchas gracias. Por tu casa. Eso lo vivimos todos. Yo también cuando estoy en México, estoy con mi madre, que ya tiene 80 y tantos. Hay que empezar por el hogar, hacer un hogar seguro, ¿no? Si es necesario realizar adaptaciones en el baño para evitar caídas, porque las caídas en el baño son muy frecuentes. Quitar obstáculos, darle un espacio para que camine y acompañarla. Ujú. No estos, porque la calle no tenga bancas, porque no haya banquetas, que por ejemplo donde yo vivo no hay aceras o banquetas, pero si vamos acompañándolos, vamos aprendiendo el camino o tratamos de hacerlo más seguro, ¿no? Podemos acercarnos a parques. Es muy importante que las personas mayores hagan ejercicio y salgan a caminar. Eso les proporciona muchos beneficios. Entonces, buscarnos esos espacios, no limitarnos.
Ujú. Y siempre darles la posibilidad de que tengan recursos en casa para no solamente estar viendo la televisión, para también realizar actividad que estimule el pensamiento, que estimule los sentidos, platicar con ellos. Si tienen corta visión, pues ahora con los audiolibros, con los podcasts, podemos estimularles de muchas formas, ¿no? En un mundo donde se habla tanto de inclusión, la realidad dista mucho de lo que se promueve. Qué bien que se comience a estudiar este tema tan olvidado. Esperemos que no se queden presentaciones, debates y agendas políticas. Muy interesante, sobre todo es un tema que no solo nos aqueja desde el nivel familiar, sino la afectación psicológica, conductual, fisiológica de políticas públicas de interés. Comparto con un grupo de estudiantes de arquitectura, estamos trabajando el tema de ciudades amigables. Un gran reto. Pues qué bien, qué bonito. No sé Y si... efectivamente, con respecto al segundo comentario, completamente de acuerdo, es una reflexión que debe de llegarnos, ¿no? Siempre se está hablando de inclusión, de diversidad, pero se vuelve a dejar de lado a las personas mayores. Pensamos en niños, en jóvenes o niños que tienen algún tipo de problema desde de desventaja, de migrantes, etcétera, pero otra vez dejamos de lado a las personas mayores. ¿Cuál es el reto para las escuelas de psicología para formar futuros psicólogos? ¿Desde qué modelos de intervención podemos partir? Hay muchos modelos de intervención. Qué buena pregunta. Y ya sabemos que en la psicología partimos de modelos médicos, ¿verdad? Eh, pero ahora tenemos otros modelos que no solamente son médicos, en donde no se pone la atención solamente a la parte física. Eh, tenemos modelos sociales, por ejemplo, una de mis inquietudes ha sido la psicología positiva, hablar de envejecimiento positivo, de envejecimiento activo, de la prevención y no solamente de la intervención cuando ya ocurrieron los problemas, es muy importante. Si hablamos de prevención y de potenciación del bienestar físico, del bienestar emocional, de verdad que estaremos haciendo un ahorro económico en salud. ¿Por qué? Porque nuestros mayores van a sufrir menos enfermedades o las van a ir retrasando. Habrá mayor salud emocional, con lo cual tendremos menos tasa de depresión, menos tasa de ansiedad, y ya sabemos que la ansiedad, la depresión y el estrés también está muy vinculado con de diferentes patologías físicas, ¿no? Entonces, si hablamos de la prevención y de la potenciación de de un envejecimiento saludable y positivo, pues desde mi punto de vista iremos bien encaminados. Y hay mucho trabajo y muchas líneas, ¿no? Que nos indican cómo caminar por esa senda. Muchas gracias. Sigue existiendo mucho interés en poblaciones que tienen que ver con temas de la infancia y por otro lado hay poco interés en la prevención. Creo que tenemos un gran reto. No sé si alguien más de los que están conectados con la cámara tiene alguna pregunta. Doctora Rendón. Muchísimas gracias, ya está activado el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues antes que nada, darle las gracias a la doctora Guadalupe Jiménez, María Guadalupe Jiménez, por tan excelente charla. A mí me parece que es una necesidad y una obligación dar este tipo de charlas a la comunidad, no solamente a los profesionistas y a personas como las que están ahora presentes, sino a toda la comunidad. Tenemos que empezar a tomar conciencia. Usted decía, es un problema, se ha vuelto una pandemia, ¿no? Entonces, se ha vuelto realmente un problema de salud pública, es un problema real. Tenemos que afrontarlo con hechos, con realidades, con acciones, como decían hace un rato.
todas las acciones son válidas y todas enfocadas en eso, ¿no? En tratar de acercarnos a los adultos mayores que esperamos, y cruzo los dedos, que todos los que estemos aquí presentes lleguemos a esa edad y podamos hablar y decir, estamos felices de estar en una sociedad como la que estamos. Que seamos partícipes de construir esa gran sociedad y usted nos está dando las pautas. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que es una charla muy interesante y bueno, gracias a todos los asistentes. No sé si alguien más quiera comentar algo. Pues muchas gracias, doctora Adela, doctora Nancy, eh, Claudia, no sé, eres maestra, doctora, a todas las autoridades que nos acompañan, sobre todo a los estudiantes, en donde de verdad les animo a incursionar en este tema. Muy joven en México, es muy joven el tema de la vejez en México, ¿no? Y, y con mucho potencial laboral, de verdad, con mucho potencial laboral, mucho potencial de investigación y mucho potencial de ayuda a nivel personal y a nivel social, como decía la doctora Adela. Y pues agradezco mucho su atención. Tenemos una última contribución desde Alemania. Vivo en Alemania y me tocó acompañar el largo proceso de enfermedad de mi suegra que estaba en cama. Ciertamente Alemania tiene un sistema social con entramado para soportar a las personas de la tercera edad. Lo más difícil es sensibilizar la necesidad de tratar a las personas con respeto. Si bien mi suegra trabajó y pagó cuotas para recibir atención, nunca fue suficiente ni apoyo integral. La falta de empatía del personal para el trato humanitario. De este proceso entendí lo valioso que es que los profesionistas de estas áreas se acerquen a ese sector desde todos los aspectos. Muchas felicidades a la ponente. Gracias. Es verdad, bueno, en Alemania ya hay una diferencia muy grande con los mexicanos y con los latinos, ¿no? Porque ellos son mucho más fríos. Y es verdad que toda esta parte emocional que ayuda tanto a recuperar a las personas en un proceso de enfermedad, cuando estamos ahí más pachuchos, cuando requerimos mayor apapacho y cuidado, y que la investigación ha demostrado que eso ayuda al proceso de recuperación, pues está más débil en Alemania. Pero bueno, ahí los mexicanos sí que tenemos un punto de ganancia. Doctora Susana Preciado, por favor. Gracias. Bueno, yo nada más agradecer mucho de verdad esta conferencia en lo particular. A mí me agrada mucho porque precisamente uno de los temas de investigación que tengo en la Facultad de Trabajo Social tiene que ver con adultos mayores y familias, y lo que a la ponente acaba de explicarnos, pues realmente nos da muchos elementos para poder comenzar a trabajar también desde las propias la academia, de cómo estamos formando a nuestros estudiantes y cómo el tema de los estereotipos sigue siendo muy vigente, y no sé si ahora se ha recrudecido o se ha hecho más visible, no tengo muy clara esa parte, pero sí, lo que sí es cierto es que en la medida en la que tengamos mayores oportunidades de generar proyectos de intervención con esta población, no vamos a trabajar por los que están ahorita en realidad. Lo decía Adela con mucho atino, vamos a trabajar por los que pronto vamos a llegar a esas etapas, y tenemos que comenzar a trabajar desde ahora si queremos nosotros tener un espacio y una cultura y un contexto mucho más amigable para los adultos mayores que bueno, al menos la mayoría a lo mejor aquí están muy jóvenes, pero ya algunos ya casi llegamos así como estamos caminando, ya caminando para llegar a ello. Entonces yo agradezco mucho esta participación, y sobre todo que quienes nos están escuchando desde sus aulas también consideren lo importante que esta profesión tiene en la intervención y en el acompañamiento en muchos espacios en el mercado laboral. Muchas gracias por la exposición. Gracias. Doctora Nancy Molina, por favor.
Gracias. Primero, pues agradecer esta participación que me parece muy pertinente, muy oportuna y sobre todo muy motivacional para el estudiantado y el profesorado que hoy nos acompaña. Lo comentaba en el chat, es un tema, la adultez mayor y la violencia y discriminación son temas que históricamente en la psicología a mucha gente no les atrae, les gusta más como el lado de la infancia, el lado de las patologías, el lado de la intervención ya como en otro nivel y no a nivel de prevención. Entonces, por eso me parece muy oportuna esta charla justo para motivar al estudiantado a que siga por estos caminos de la intervención en términos de prevención en estas áreas de discriminación. Entonces, ese por un lado, y por otra, pues también es una buena invitación a que podamos seguir actualizándonos, sobre todo en nuestro plan curricular, estos contenidos que ahora nos has mostrado de manera excelente y de manera también muy cálida, porque es un tema difícil de tratar, difícil de hablar, pero me pareció que lo has hecho excelente. Me gustó mucho tu conferencia y muchísimas gracias por compartir con la comunidad de psicología tus conocimientos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Y tenemos también un comentario de la doctora Marta Alicia Magaña. Gracias, interesante el tema del edadismo, ya que no es muy común hablar de estos temas para hacer conciencia y reflexionar sobre estas etapas de la vida. Y pues ahora le cedo la palabra a la doctora Rendón para que haga favor de leernos la constancia. Muchísimas gracias, Claudia. Pues solamente quiero agregar que las autoridades nos han hecho llegar que hay cinco grupos de docentes que están conectados por aquí, que son alumnos que están con sus docentes respectivos. Hay 5 grupos. Muchísimas gracias por acompañarnos a los 5 grupos. Si me permiten, voy a dar paso si me permite compartir la pantalla, por favor, voy a dar paso para dar lectura a la constancia que se le va a otorgar a la querida doctora que está hoy con nosotros. Así es que voy a compartir en este momento. Bueno, pues si me permite lo voy a leer. Dice lo siguiente: la Universidad de Colima otorga la presente constancia a la doctora María Guadalupe Jiménez Ambriz por impartir la conferencia magistral Edadismo, una pandemia por combatir, realizada el día de hoy con duración de 1 hora y valor curricular. En marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX Capítulo España, Universidad de Colima. Y firman al calce el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y su servidora Adela Rendón, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos, vicepresidenta de la Red Global MX Capítulo España. Muchísimas gracias, querida doctora Guadalupe. Es usted primero es un placer tenerla con nosotros. Le damos enormemente las gracias a nombre de la Red Global MX Capítulo España y por supuesto de la Universidad Anfitriona que nos permite transmitir estos conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, solo me resta si fueran tan amables quisieran poner sus cámaras y tomamos una foto de recuerdo. Así es que les pediría por favor que los que puedan poner sus cámaras. Gracias. Gracias a nuestra querida maestra Alejandra Valleza apoyándonos siempre y por supuesto la doctora Nancy Elizabeth, muchísimas gracias, a la doctora Susana Aurelia, gracias, y a todos los demás que son como siempre y están aquí continuamente. Muchísimas gracias a los del Sistema Universitario de Video, muchísimas gracias, y a todos los directivos, gracias. Gracias, maestra Claudia Balseca. Y bueno, pues creo que voy a tomar la foto, ya no se va a poner nadie más la cámara. Entonces, les pido por favor una hermosa sonrisa para la foto. Muchísimas gracias. Voy a contar 3. Cuento 1, 2. Se nos quita ahí. Gracias, Lisbeth. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y buenas tardes a México. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.